Hola, ¿qué tal? Voy a explicarles el, qué es el arrendamiento en el Código Civil del Estado de México. Va a abarcar desde el artículo 7.670 hasta el 7.685. Bien, comenzamos. Definición de arrendamiento. Viene estipulado en el artículo 7.670 del Código Civil del Estado de México. Menciona que en el contrato de arrendamiento el arrendador se obliga a transmitir el uso o goce temporal de un bien arrendatario al arrendatario, que se obliga a pagar un precio. Quiere decir que el arrendador va a dar un objeto, en este caso pudiera ser un bien inmueble, una casa, un departamento, un terreno, al arrendatario, y este a su vez deberá de pagarle un precio cierto, o sea, una cantidad de dinero. ¿Cuáles son las formalidades y el plazo del arrendamiento? Viene estipulado en el artículo 7.671. El contrato de arrendamiento debe de constar por escrito y estipular el plazo que se convenga. Esto quiere decir que es sumamente importante que el contrato sea por escrito y no verbal. Además, debe de estipular cuál va a ser el tiempo en el que se va a arrendar la cosa o el objeto, en el cual no debe de exceder de los señalados en este capítulo. A continuación se mencionarán cuáles son el tiempo que señala el Código Civil. No requieren de registro, o sea que no se va a llevar a cabo el registro en el registro público de la propiedad, eh, a menos que las partes decidan que sí se lleve ese registro. ¿Cuál es el plazo máximo en el arrendamiento? Lo estipula el artículo 7.672. El plazo máximo de vigencia de un contrato de arrendamiento será: número 1, 2 años respecto a bienes muebles, o sea, puede ser un objeto, un carro, eh, cualquier objeto que se pueda mover. Número 2, de 3 años tratándose de bienes inmuebles urbanos destinados a casa habitación. En este caso pudiera ser una casa, pudiera ser un departamento. De 5 años respecto a inmuebles destinados a locales comerciales o de servicio. Si está rentando una accesoria o una nave, el plazo máximo serán de 5 años. 5 años si el bien inmueble rústico es destinado a fines agrícolas o ganaderos, pudiera ser un terreno o una parcela. Y de 20 años tratándose de inmuebles destinados a la industria. Bien, ¿qué es lo que pasa si tú no estipulas el tiempo en el cual va a durar el contrato? Sería la omisión de señalar plazo del arrendamiento. Bueno, para esto la ley protege tanto al arrendatario como al arrendador en el artículo 7.673, y menciona que cuando se omita establecer el plazo de duración del contrato, se considerarán los términos siguientes. Número 1, un año para casa habitación. Quiere decir que departamento, casa o edificio solamente será de un año. Número 2, 2 años para locales comerciales o de servicio. Número 3, 5 años para industria, tiendas departamentales, centros comerciales. eh, Número 4, un año para finca rústica. Pudiera ser terrenos ejidales o terrenos de siembra. Siguiente, la renta en el arrendamiento. Lo estipula el artículo 7.674. La renta puede constituir en una suma de dinero. Esto debe de ser previamente pactado o estipulado en el contrato que se celebre, o en cualquier otro bien equivalente, con tal de que sea cierto y determinado o determinable. Quiere decir que puede ser un objeto, un carro, a lo mejor un terreno, a cambio de la renta del objeto que se dé. Bienes susceptibles a darse en arrendamiento. El artículo 7.675 menciona que son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que puedan usarse sin consumirse.
excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Por ejemplo, no se puede arrendar los alimentos porque se consumen con el tiempo. Legitimación para ser arrendador. En el artículo 7.676 menciona que pueden celebrar el contrato de arrendamiento los propietarios, o sea, los dueños de los objetos o de los bienes inmuebles, quienes tengan derecho a este o estén facultados para hacerlo, ya sea por autorización del dueño o por disposición de la ley. Quiere decir que el dueño posiblemente no esté en Estados Unidos y este le va a permitir a otra persona que tenga el derecho de arrendar por medio de un poder notarial. Siguiente. Incapacidad para ser arrendatario. En el artículo 7.678 se prohíbe a los servidores públicos, pueden ser jueces, magistrados, tomar en arrendamiento por sí o por interposta persona los bienes que deban arrendarse en los asuntos en los que intervengan como tales. Por ejemplo, un juez que está resolviendo un litigio donde se está peleando un predio, el juez no puede adquirirlo y menos arrendarlo. El arrendamiento que requiera de escritura pública. En el artículo 7.680, el arrendamiento de inmuebles menores incapacitados o de una sucesión en el que se pacte anticipado de renta se otorgará en escritura pública y se inscribirá en el registro público de la propiedad. Quiere decir que si dos personas hacen un contrato de arrendamiento y una de ellas adelanta rentas, sí sería necesario que se inscriban en el registro público de la propiedad. ¿Qué pasa si muere el arrendador o el arrendatario? Bueno, en el artículo 7.681 protege a ambas partes o a las personas que vivan con él. En este caso, el arrendatario, si tiene otras personas y se muere el arrendador, el contrato va a continuar. Esto para protegerlo. Y el arrendador sería obligado de continuar con el pago de las rentas. El contrato de arrendamiento no terminará por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo pacto en otro sentido. Quiere decir que si ellos lo estipulan en el contrato, que si uno de los dos fallece, se termina el contrato, ahí sí se terminaría esta relación. De las notificaciones del arrendatario del cambio de propietario. En el artículo 7.682 nos menciona que si durante la vigencia del contrato el dueño del predio, el dueño de la cosa que se dio en arrendamiento, decide venderla, se le tiene que notificar al arrendatario, tendrá la obligación de pagar al nuevo propietario la renta estipulada en el contrato. Este arrendatario tendrá que continuar pagando al nuevo dueño del objeto o de la cosa que se estaba arrendando. Mejoras del bien por el arrendatario. En este caso, si el inquilino decidiera hacer mejoras, lo estipula en el artículo 7.683. El arrendatario solo podrá hacer mejoras al bien arrendado previa autorización por escrito al arrendador. Supongamos que quiere pintar, quiere cambiar el piso. Bueno, pues el arrendatario tendrá que correr por los... Si no avisa al arrendador, el arrendatario tendrá que correr con los gastos y en caso contrario quedará en beneficio del bien sin derecho a cobrarlos. Quiere decir que si el arrendatario no avisa al arrendador por escrito, entonces todas las mejoras que haga al bien inmueble se quedarán dentro de él y no tendrá oportunidad de cobrarlas. Bien, espero les sirva esta información que habla sobre el arrendamiento en el Estado de México. Nos vemos en el próximo video.